Bien, episodio 40, animación de capas de forma. Que esto suena como muy extraño también, ¿no? Animación de capas de forma. Pero en realidad es sencillo. De hecho, en el episodio en el que os enseñé a editar esta bolita de manera orgánica, una pelotita, ahí estuvimos animando una capa de forma. La pelotita, la circunferencia, era una capa de forma y animamos esa capa de forma. Entonces, aquí vamos a ver otro ejemplo, que va a ser muy sencillito. Entonces, empezamos con un lienzo en blanco, todito en blanco, After Effects en blanquito, y vamos a crear una nueva composición, por los ajustes estos por defecto que me valen aceptar. Vale, entonces, para hacer esto, directamente vamos a ir a la herramienta de aquí arriba, que es herramienta rectángulo. Vamos a elegir herramienta rectángulo o la que queramos. En este caso, como vamos a hacer una línea de estas típicas de los lower third, que sale la línea animada y después el nombre, o rótulos en los que aparece el nombre del que está hablando, etc. Dr. McFlurn, Universidad de Wisconsin. Cosas así, ¿no? Pues vamos a hacer directamente la línea. Entonces, para hacer formas, capas de formas, podemos utilizar esta herramienta que tenemos aquí, rectángulo, elipse, lo que sea, según la forma. Como va a ser una línea, pues tenemos que utilizar la forma rectángulo. Así que, fijaos, yo podría directamente hacer así y creo la línea. Y aquí me aparece capa de formas 1. Y aquí tengo el rectángulo que he creado y puedo cambiar el trazado, puedo cambiar el trazo, el relleno, etcétera, etcétera. O si quiero, por ejemplo, una forma que ocupe toda la pantalla, puedo hacer doble clic aquí en la herramienta rectángulo. Y si antes de crear la capa de forma quiero cambiar el relleno y el trazo, pues lo podemos hacer aquí como vimos ya en un episodio anterior. Para cambiar el tipo de relleno presionamos Alt y vamos haciendo clic en el relleno. Entonces veis que va cambiando sin relleno, relleno sólido, relleno con un gradiente radial, sin relleno. Entonces vamos a cambiar el color de relleno haciendo clic pero sin apretar Alt. Entonces hacemos clic y vamos a elegir blanco. Aceptar y trazo sin trazo. Eso es, me vale. Vale, entonces ahora, como os decía, podemos hacer doble clic y directamente luego podemos modificar aquí los valores. O por ejemplo, si queremos que sea cuadrado, pues podemos presionar Shift y fijaos, se crea cuadrado. Puede ser un cuadradito, ¿no? Esto ya vimos cómo se hacía en el otro episodio. Yo lo que voy a hacer es directamente dibujar la línea, así que pincho y arrastro y creo pues una línea, así me vale. Vale, ahora para el zoom voy a dar a la Z para la herramienta zoom y hago una marquesina para verlo aquí más grande y lo vamos a ver mucho mejor. Vale, entonces aquí tenemos dentro de la capa de forma los controles para el rectángulo que hemos creado, que lo tenemos aquí, que podemos transformar, por ejemplo, transformar rectángulo, punto de anclaje, posición, escala, sesgar, pero podríamos cambiar directamente la capa entera, que sería con los controles transformar. Entonces, antes de transformar cualquier cosa, acordaos que es importante poner el punto de anclaje en el lugar a partir del cual queremos que se apliquen todos los cambios. Entonces, en este caso, vamos a hacer que aparezca la línea de nada, es decir, de invisible, hacia la derecha, que se despliegue. Entonces, tenemos que coger el punto de anclaje, este de aquí, ¿os acordáis? Que suele estar en el centro de la capa, y lo llevamos aquí, a la izquierda, al punto a partir del cual queremos que se apliquen todos los cambios. Entonces, podemos cambiar ese punto de anclaje directamente aquí, fijaos, punto de anclaje, lo vamos moviendo, y entonces se va moviendo así, y así para arriba, y así para la izquierda, pero veis que es un poco lío, poco cómodo. Entonces, la manera más fácil de mover el punto de anclaje es yendo a la herramienta Y, ¿os acordáis? Este aquí, punto de anclaje, y directamente lo movemos aquí. Vamos a darle un poquito más al zoom para hacerlo súper exacto. Ahí. Ahora otra vez la Y para el punto de anclaje y lo ponemos aquí. Si queremos que haga un snap en algunas zonas concretas del sólido, tenemos que presionar comando o control en Windows. Entonces fijaos, clic, aquí justo en este punto o en la línea del medio, etc. Yo lo quiero justo en este punto. Así, eso es. Y entonces ahora puedo moverlo. Cojo la herramienta V y lo llevo aquí, que más o menos por aquí aparecerá el rótulo este. Y ya está, eso es muy sencillo. Entonces imaginaos, por ejemplo, que ahora quiero cambiar algunas propiedades de este rectángulo que he creado. Pues puedo ir aquí a rectángulo dentro de contenido y, por ejemplo, en relleno, es decir, el color de adentro, pues lo voy a cambiar. Así que fijaos, aquí lo tengo color, hago clic y lo voy a cambiar a negro para que se vea mejor. Y puedo cambiar más cosas, a lo mejor puedo cambiar la rotación si quiero cambiarla, puedo cambiar la escala, todas estas cosas. Si yo he cambiado unas cuantas cosas y ahora ya no sé qué cosas he cambiado y lo quiero resetear, entonces yo selecciono la capa y en vez de darle a la U para ver los fotogramas que he creado, que os acordáis que esto es un atajo, ¿no? Para ver los fotogramas en cuanto a animación que he creado, la U. Le voy a dar 2 veces rápido a la U. Pum, pum. Entonces me aparece aquí las cosas que he modificado. El tamaño del rectángulo, la posición, la rotación. Entonces, por ejemplo, si la rotación está en 37 grados y no lo quiero, lo dejo en 0.
Enter. Y así ya lo tengo como tenía antes. También aparece el punto de anclaje que he cambiado, etc. Vale, entonces cuando ya tengo ese punto de anclaje aquí, ahora puedo transformar la escala dentro de transformar rectángulo 1, es decir, dentro del rectángulo 1, pero habría que tener en cuenta que también tengo que cambiar ese punto de anclaje, ¿lo veis? Que está aquí en el centro de esta capa de forma. O, como he cambiado el punto de anclaje de la capa en general, puedo transformar la escala de esta capa entera dentro del menú transformar. Entonces lo despliego, transformar, que esto es de la capa entera, compruebo que el punto de anclaje está aquí donde yo quiero, entonces vamos a la escala y aquí desactivamos la cadenita, que es la limitación de proporciones. ¡Clonk! Y entonces voy a animar la escala en el eje X, es decir, quiero que más o menos medio segundo después de empezar, la escala en el eje X sea 0. ¡Clonk! Ahora, ¿os acordáis? Le doy al cronómetro este de aquí para crear un fotograma para animación de esta escala. Entonces se crea aquí el fotograma con este valor en el eje X. Y ahora, un segundo y medio después, más o menos en el segundo 2, llevo la línea de tiempo aquí y le doy otro valor para el eje X que va a ser 100. ¡Plonk! Y entonces ahora veis cómo se va animando la escala en el eje X con los fotogramas que he creado. Vamos a establecer el área de trabajo, ¿os acordáis? Más o menos para que previsualice hasta aquí, N para final. Más o menos. Le doy al play. Vale, es un poco como aburrido, ¿no? Es muy larga la animación y es muy aburrida. Entonces, ¿os acordáis cómo se puede hacer una animación más interesante? Pues primero la voy a hacer más cortita. Entonces llevo el fotograma de la derecha, lo llevo más hacia la izquierda. Así. Y ahora podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, seleccionamos los dos, y vamos a función F9 y convertimos los fotogramas a desaceleración, aceleración suave. Y ahora podemos ir aquí al editor de gráficos, clic, ¿os acordáis? Y aquí, en esta ventanita de aquí, elegir tipo y opciones de gráfico, hacemos clic y le decimos editar gráfico de velocidad. Entonces, ¿os acordáis? Vemos esta curva de la velocidad y de la aceleración. Entonces seleccionamos los dos fotogramas y, por ejemplo, vamos a decirle que en la izquierda haya un montón de aceleración. Entonces llevamos estos dos manivelas hacia la izquierda, es decir, que suba muchísimo la velocidad rápido y que luego la velocidad vaya decreciendo poquito a poco. Entonces, si le doy al espacio para previsualizar, pues mucho mejor, ¿no? A lo mejor incluso podemos alejar un poquito esto así, para que no sea tan rápido. Vamos a ver. Eso es, me gusta, me gusta. Cerramos el editor de gráficos y ya lo tenemos. Y si no, podemos utilizar también, ¿os acordáis? Ease and With, ¿os acordáis, no? Que tenéis un episodio sobre esto, lo podéis ver otra vez si no os acordáis. Y así lo tenemos. Fijaos qué fácil es animar una capa de forma. Y podemos animarlas de muchas maneras. Si queréis ver otra manera de cómo animar, pues podéis echar un vistazo, si no lo habéis hecho ya, al episodio de cómo animar la pelotita orgánica, en la que animo un círculo. Así que episodio 40, animación de capas de formas, se acabó.